Hola a todos, buenas tardes nuevamente, bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. La semana pasada abrimos un pequeño ciclo sobre el arte por interno y los trabajos que hacía el maestro Michel Chinique en los años 80, 85, 87 para ser exacto, ¿ya? Hace un montón de tiempo atrás. Un gran maestro que tenía una visión filosófica muy interesante con respecto a las artes marciales basada en los elementos del I Ching, como conversamos la semana pasada. Entonces, como ya explicamos la semana pasada, los elementos del I Ching, llegamos al hexagrama I, ¿no es cierto? El hexagrama I, que es el arquetipo específico, ¿no es cierto?, de las artes marciales, o del camino del guerrero, habíamos conversado también, ¿no es cierto? Entonces, esta idea del camino del guerrero, ¿no es cierto?, del camino del héroe, está focalizado para efectos del I Ching en el hexagrama I, que significa aumento, y que el maestro Michel había identificado como aumento del poder, ¿ya? Entonces, dentro de este hexagrama I existen 9 elementos internos, como hablamos la semana pasada, 9 elementos internos que son las 9 prácticas de la formación del carácter que llamaba así el maestro Chinique, ¿no es cierto?, a estas 9 objetivos, como podríamos decir, objetivos que tienen que ver con la ejecución de una clase o el objetivo que tiene que ver la práctica en el mediano y en el largo plazo, a través de la clase, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se pretendía con estos 9 elementos? De más está decir que el 9 es sagrado en la filosofía del I Ching, digamos, en la filosofía oriental, y por tanto no es raro, digamos, este número. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen estas 9 prácticas? Primero, el protocolo, ¿ya? Toda la gente que ha practicado artes marciales entiende que el protocolo es la base, ¿no es cierto? Porque el protocolo, ¿no es cierto?, entrar, saludar, es básicamente una expresión de respeto, ¿ya? De respeto hacia todo, porque los orientales no discriminan entre el espíritu de los seres humanos, de las plantas, de las cosas, todas las cosas tienen alma o todas las cosas tienen espíritu en la filosofía oriental, no como en la occidental, ¿no es cierto?, que nos reservamos el espíritu solo para los seres humanos y el resto lo utilizamos como queremos. No, para la filosofía oriental, ¿no es cierto?, el protocolo y el respeto tiene que ver con todas las cosas, con todas las cosas. Por eso que se saluda el espacio donde uno está, se saludan los símbolos, se saludan las cosas, ¿no es cierto?, se respetan las cosas. Entonces, un sentido profundo de respeto está vinculado a esta idea de protocolo. Pero el principio de fondo del respeto, de lo que se lo quiere buscar con esta idea, es la modestia. O sea, el objetivo de fondo, el principio de fondo es la modestia, ¿no es cierto? Entonces, a través del protocolo y del trabajo constante, permanente, la generación de una costumbre, ¿no es cierto? Se va haciendo costumbre el respetar, ¿no es cierto?, a los demás, y el respetar las cosas, respetar las personas de las distintas edades. Se va convirtiendo en una costumbre, y la costumbre va formando el carácter. Entonces, cuando esta costumbre se instala, ¿no es cierto?, en una forma de carácter, entonces la modestia es lo que se espera de este protocolo. O sea, no es el protocolo por la formalidad en sí misma, no. Es el protocolo por la búsqueda de un carácter modesto, austero, sencillo. Difícil, diría yo. Otro elemento, ¿no es cierto?, es la meditación. La meditación siempre ha sido parte de las artes marciales. Otra cosa es que, digamos, en la modernidad se excluyan, digamos, estas cosas que no se entienden, porque supuestamente perdía tiempo o porque los gimnasios, ¿no es cierto?, la hora está muy acotada y hay que salir y entrar constantemente, entonces se pierde ese momento de tranquilidad, ¿no es cierto?, ese momento de introspección después del combate, después del entrenamiento, ¿no es cierto?, ese momento de introspección que nos conecta con nuestra mente, ¿ya? Estamos alterados, ¿no es cierto? El cuerpo está alterado, la mente está alterada, porque por el ejercicio, el combate, lo que sea, y entonces se necesita un momento de reposo, de volver al origen, de volver al centro, pero de una manera mental, no física, no material, ¿ya? Y esa reconexión con la mente y con un estado
de tranquilidad es re importante. Por tanto, la meditación tiene el objetivo de dominar la mente, controlar la mente. Entonces, el primer objetivo era la modestia, ¿no es cierto?, a través del protocolo. El segundo objetivo, la tranquilidad mental a través de la meditación. Después incluye el trabajo de respiración, ¿no es cierto? Cada vez que hay un determinado ejercicio se hace una pausa para poder respirar, ¿no es cierto? Entendiendo la respiración como un elemento fundamental. Hay un viejo adagio oriental que dice, la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente, ¿ya? Por tanto, los ejercicios de respiración son un vínculo entre el cuerpo y la mente. Por eso que siempre recomiendo cuando se enojan, ¿no es cierto?, cuánto está 10, o respire, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque la respiración es un elemento central que conecta energéticamente la mente con el cuerpo. Interesante. Entonces, a través de la respiración podemos llegar a estimular un estado de tranquilidad activa. La meditación es más pasiva, la respiración es activa. El simbolismo del centro. El simbolismo del centro siempre está vinculado, ¿no es cierto?, a la ejecución de las formas. Las formas siempre salen, la mayoría, salen y vuelven al mismo punto, ¿no es cierto? Es la misma idea del protocolo, la misma idea de la meditación, la misma idea de la respiración, o sea, retornar al centro, solo que esta vez es un centro simbólico. El ser humano entiende ciertos mensajes simbólicamente, por eso la mitología, ¿no es cierto?, las religiones usan muchas parábolas y todo, porque el simbolismo es algo que la mente entiende inconscientemente. Entonces, el simbolismo del centro es muy importante desarrollarlo en las clases de artes marciales. Entonces, por eso, dentro de estas 9 prácticas, el maestro Michel establece el simbolismo del centro. La ronda, ¿no es cierto?, que es conducta, ¿no es cierto?, generar un círculo, ¿no es cierto?, generar un trabajo de un calentamiento o un ejercicio técnico en estructuras cíclicas, ¿no es cierto?, con cambios de ritmo, pero que tiene la intención, ¿no es cierto?, de generar cambios de ritmo y cambios de conducta, ¿ya? De tal manera de generar una personalidad flexible, que es capaz de cambiar los ritmos y cambiar las conductas según las circunstancias, y por tanto el instructor ahí va variando las circunstancias, apurando el ritmo, limitando el ritmo, haciendo un trabajo justamente para que la personalidad se acostumbre, ¿no es cierto?, a esta capacidad de adaptación. Eso es la ronda, ¿no es cierto? Luego tenemos la suavidad, que está interpretado también como penetración. Siempre en las técnicas de artes marciales hay un momento pasivo y un momento activo. Hay un momento, ¿no es cierto?, en que uno está recogiendo un puño, una patada, qué sé yo, lo que sea, para ejecutar. Entonces se produce una especie de yin-yang, ¿no es cierto?, donde hay un momento pasivo y un momento activo continuamente. El momento activo, ¿no es cierto?, es la penetración. Entonces el momento pasivo es el de la suavidad. Hay un momento de respiración y un momento de exhalación. Toda la dinámica del cuerpo tiene esta lógica binaria del yin-yang, ¿ya? Por tanto, la suavidad y la penetración tiene que ver con eso. Mientras mejor trabajo, ¿no es cierto?, la parte suave y por tanto la inercia propia del cuerpo, mayor va a ser el impacto que voy a poder producir con la técnica específica. Y finalmente, bueno, perdón, me faltan 2. La opresión, ¿no es cierto?, que es la reproducción de los 8 trigramas del yin-yang dentro del hexagrama I, que establece específicamente las familias de artes marciales, familias técnicas de artes marciales que se pueden producir a partir de este formato. O sea, este formato es adaptable a cualquier estructura de arte marcial. Es como un corolario, ¿no? Es como una corona que se puede poner a cualquier técnica, porque la técnica es una cuestión específica, ¿no es cierto?, de física, material, y sin embargo estos otros elementos, como la meditación, la respiración, el simbolismo, los cambios de ritmo, la suavidad, la penetración y todos estos otros elementos, pueden ir ensarzados a una determinada técnica. La técnica no tiene una relación directa con la filosofía. O sea, puede haber una técnica sin nada más.
que de hecho lo hay, ¿ya? Hay artes marciales que solamente se dedican al jutsu, a la técnica, nada más. Y eso les satisface, y con eso trabajan, y hasta ahí llega. La filosofía o la percepción, la introspección, es una búsqueda personal, pero que se puede encontrar desde cualquier técnica. Quiero tratar de ser claro con esto. O sea, un judoka o un taekwondista o un karateka puede encontrar una línea de acceso a su propio arquetipo guerrero o arquetipo de conducta o arquetipo de camino del héroe. Sí. Cualquier estilo, ¿no es cierto?, que haga a partir de una determinada técnica una introspección profunda, entonces entra en el camino del héroe y por tanto accede a este protocolo, accede a este arquetipo de conducta guerrera que tiene estas características. No hay una negación con la técnica, pero como no hay una negación con la técnica, tampoco hay una relación directa. Y por eso insisto que en una visión materialista y reduccionista como es la que vivimos nosotros, las artes marciales han sido reducidas a meras técnicas, donde solo su eficiencia combativa o deportiva, ¿no es cierto?, es lo que importa. Hacer los puntos en un caso o, no sé, matar a alguien, destruir a alguien en un segundo caso. Esa es la única posibilidad de efectividad que tiene la técnica. Y sí, la puede tener cuando la reducimos, la limitamos y la dejamos exclusivamente en eso. Cuando hacemos el trabajo de introspección, cuando tenemos la necesidad de buscar esta profundidad de la cual hablaba el maestro Michel, entonces el acceso a través de la técnica se da, ¿ya?, por vocación personal. La introspección es una búsqueda interior, una necesidad personal de ir en búsqueda de mis elementos más profundos, de mis elementos mentales, emocionales. ¿Eh? Uno de los grandes problemas en la actualidad en la humanidad son los problemas emocionales, los problemas mentales, las enfermedades mentales, los conflictos que el ser humano tiene con sus propias emociones. Tenemos más problemas con nuestras emociones y con nuestra mente que con nuestro cuerpo. Y así tenemos problemas con nuestro cuerpo también, de todas maneras, sí, pero los problemas actuales son más mentales y son más emocionales que nada. Entonces, a través de la técnica de arte marcial, de cualquier técnica de arte marcial, con una sincera vocación, ¿no es cierto?, introspectiva, podemos encontrarnos con estos elementos y estos elementos nos ayudan, como decía el maestro Michel, a profundizar. La meditación, el protocolo, la respiración, el simbolismo del centro, la suavidad, la penetración, etc. Y finalmente la confrontación, que es la que tiene que ver con la parte más técnica, ¿ya? La opresión o confrontación es la que tiene que ver con los distintos estilos que estamos hablando. Entonces, este punto, quiero ser majadero en este punto porque este punto es re importante. La técnica de las artes marciales se puede desarrollar por sí misma sin ninguna percepción filosófica y sin ninguna intención de introspección. Sí, la técnica de artes marciales se puede desarrollar sin ninguna profundidad y sin ningún interés de ningún tipo, salvo la cosa más pragmática. ¿Se puede desarrollar así? Sí, y así se está desarrollando. ¿Ya? Es cuando tengo la necesidad, la vocación, la percepción, ¿no es cierto?, de un camino personal, entonces estas otras prácticas, estos otros elementos vienen en mi socorro, vienen en mi ayuda. La meditación, ¿no es cierto?, para un autoconocimiento acrítico, la respiración para un control de la mente-cuerpo, el simbolismo, ¿no es cierto?, que nos va enseñando que nuestro centro no está exactamente en el cuerpo, sino más bien en la mente. La ronda que nos enseña a cambiar de ritmos y a enfrentar distintas circunstancias. El aumento del poder, como habíamos hablado al principio, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de disciplina que hace que vaya acumulando de alguna manera, a través del ejercicio y a través de la técnica, ciertas capacidades relevantes. La confrontación, que es lo que me lleva a una técnica específica, que es la que a mí me conviene, que es la que a mí me gusta. Si a mí me gusta el judo, me gusta el judo. Si me gusta el taekwondo, me gusta el taekwondo. Y ese gusto no es una cuestión superficial. Ese gusto tiene que ver con el vínculo que yo tengo con un determinado arquetipo que tiene que ver con mis propias características personales. Y eso, por tanto, transforma el camino del héroe o transforma este desarrollo personal, este camino en algo personal. Como decía Taisen Chimaru,
en algo íntimo y personal. Por supuesto, el protocolo, la meditación, la respiración, todo esto que hemos hablado, tiene que ser dirigido por alguien que sepa más que uno. Sí, y se hace colectivamente, ¿no es cierto?, en un grupo, en un curso, se trabaja en conjunto, sí. Pero como todas las artes marciales, llegado el momento crítico, estoy yo solo. Así como en las artes marciales, tanto deportivas como más de defensa personal, el momento de definición de la técnica o el momento de definición, ¿no es cierto?, del arte marcial va a ser solo en la competencia o solo en la confrontación. De la misma manera, ¿no es cierto?, esta introspección puede ser comenzada en conjunto, orientada de alguna manera, dirigida en conjunto, pero termina siendo, como decía el maestro Taisen Shimaru, una experiencia íntima y personal. Y cuando ya llegué a esa experiencia íntima y personal, entonces estoy siguiendo mi propio camino. Pero para llegar a esa experiencia íntima y personal necesito estos elementos, necesito protocolo para formar mi carácter, generar costumbres, disciplina, meditación, respiración, etc. Y por eso son tan importantes estas 9 prácticas de la formación del carácter. Porque a través de estas prácticas voy generando una costumbre de hacer las cosas, en este caso la técnica de artes marciales, de una determinada manera, en un determinado contexto, y eso me va dando, ¿no es cierto?, los elementos que finalmente me van a hacer acceder a mi camino personal, individual, intransferible, ¿ya? Y esa dicotomía también es importante. Se comienza en grupo, se comienza en conjunto, pero se termina de manera personal. La espiritualidad es íntima y personal. La podemos trabajar en conjunto y disfrutarla en conjunto, pero llegado el momento, tendremos que enfrentar nosotros solos a nuestros demonios, nuestra sombra, nuestras oscuridades, nuestros defectos y cualidades. Dicho esto, cerramos este pequeño comentario relacionado con las prácticas de formación del carácter del maestro Michel Chenique. Seguiremos profundizando más estos elementos. Estos son solamente comentarios, pero la próxima semana continuaremos con este tema y cerramos, por tanto, por el día de hoy en el extremo occidente de Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Nos vemos en otra oportunidad. Dios mediante. Adiós.